Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy contentos, muy agradecidos con el Señor. Nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor porque nos ha mostrado su bondad y su misericordia. Hoy quiero anunciarte que ya tenemos lugar de reunión. Hoy estaremos firmando el contrato y gracias a Dios por su bondad, gracias a Dios por tus oraciones, gracias a Dios por esa constancia y esa esperanza que hemos puesto en Él. Esa es su voluntad y Él nos ha concedido en su gracia el tener este lugar de reunión. Así como el pueblo de Israel regresaba después de su cautiverio para restaurar la ciudad de Jerusalén y también para restaurar el templo, para restaurar la adoración al Señor. Dios nos ha diseñado para ello y quiero que tú recuerdes que tú has sido diseñado para honrar, glorificar, exaltar y enamorarte de Dios. Y demos gracias a Dios juntos esta mañana por su bondad, por su misericordia y por su provisión. Amado Dios, gracias, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque nos has concedido este lugar de reunión. Es por tu amor, Señor, y también por la misión que le has dado a tu iglesia, de que nosotros seamos luz, que nosotros seamos sal para esta tierra, para esta ciudad de México. Queremos, Señor, ser testimonio de tu bondad, de tu misericordia, que la gente sepa que hay esperanza y hay tu bien, Señor, en este tiempo. Que tú estás instaurando tu reino, Señor, que tú estás en este tiempo, Señor, mostrándonos lo que vendrá. Un día, Señor, como dice tu palabra, todo esto pasará, Señor, y tú nos darás cielos nuevos y tierra nueva con tu presencia presente. Señor, ya no estaremos más distantes, estaremos contigo por la eternidad. Oh Dios, gracias porque sabemos que esto es parte de lo que estaremos viviendo y experimentando en el futuro. Señor, personas de diferente lengua, de diferente nación, personas de diferentes costumbres, culturas. Señor, tú las traes y las unes con un solo propósito, adorarte a ti, Señor, y formar un cuerpo celoso de buenas obras. Dios, gracias por tu iglesia, gracias por esta mañana. Y gracias, Dios, porque tú nos permites adorarte. Y gracias, Dios, por concedernos este lugar. Queremos ahora, Señor, ser buenos administradores, ser personas que se unen en el servicio y en el trabajo en conjunto para que este lugar, Señor, sea un lugar especial para honrar tu nombre, sea un lugar especial para predicar tu evangelio. Oh Dios, gracias por tu bondad y por tu provisión, por tu generosidad en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esperen más noticias acerca de esto. Estaremos comunicándoles más adelante las necesidades y los proyectos de este nuevo lugar. Y espero que tú estés ansioso y listo y muy agradecido en este tiempo porque Dios ha provisto de este lugar de reunión. Prepara tu corazón y adoremos juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive y reina por siempre. Amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les invito a que en este día alabemos juntos a nuestro Señor y Dios, agradeciendo y reconociendo que Él es un Dios todopoderoso y que Él está en control de todo. Amén. Vamos a adorarle al Señor en este día. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé, grande es nuestro Dios. Él
Dios es poderoso, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso en Jesús. Soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso en Jesús. Soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso en Jesús. Soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Sí, nuestro Señor y Rey es poderoso, nuestro Cristo, nuestro Rey, nadie hay como Él. Amén. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Vamos a decirle: mi Cristo, mi Rey. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio,
majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Sí, Señor, incomparables promesas encontramos en ti por siempre y para siempre, Señor. Te bendecimos y te alabamos por siempre. Padre, gracias porque tú viniste a rescatarnos. Viniste a quitarnos de la condenación, Señor, y a transformarnos en un nuevo ser, con un estilo superior de vida, Señor. Gracias, Padre, por tu sublime gracia. Amén. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Gracias, Señor, por tu salvación. Te damos infinitas gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros y nosotros. Amén.
Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto y vamos a continuar con esta serie de mensajes que hemos estado viendo acerca de lo que es la salvación, la doctrina de la salvación. Y en este caso vamos a ver la justificación. Anteriormente vimos la elección, después vimos la regeneración, ahora vamos a ver la justificación, que es importante que podamos conocer, hermanos, esta doctrina. Todos como cristianos necesitamos conocer la doctrina de la salvación. Y bueno, el título de este mensaje es Cristo, mi única justificación. Cristo, mi única justificación. Y para ello vamos a tomar este hermoso libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 22 al 26. Dice así la palabra de Dios. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos porque tu palabra, Señor, llega a nuestras vidas. Señor, reconocemos que es importante que podamos conocer esta doctrina básica de la salvación, Señor Jesús. Y te pedimos, Dios, porque tú abras nuestras mentes y nuestros corazones, que nos hagas ser humildes y nos hagas ser veraces, Señor, para poder escuchar tu bendita palabra. Señor, que podamos comprender tu palabra, que tu palabra llegue a nuestros corazones y que sepamos, Dios, el propósito de tu salvación y lo que conlleva esta doctrina de la salvación. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque nos has mantenido hasta aquí y te pedimos, Señor, porque tu palabra sea para nosotros algo hermoso, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ¿qué es la salvación? La salvación es librar de un peligro. Salvación, cuando una persona salva a otra persona, es que la libra de algo, la libra de un peligro, la mantiene entera, la mantiene salva. La salvación en Jesucristo, la salvación bíblica, de lo que nos habla la Biblia acerca de lo que es la salvación, es la justicia perfecta de Cristo que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Todo mundo necesita salvación. ¿Por qué necesita salvación? Porque hay una separación eterna con Dios. El hombre cuando nace, desde que nace ya con una imputación del pecado. Entonces el hombre necesita salvación. ¿Por qué? Porque está arraigado al pecado. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa y el hombre necesita salvación. ¿Por qué? Porque está esclavizado al pecado, es su manera de vivir, el hombre natural, es su manera de vivir. ¿Por qué? Porque moralmente está corrompido. ¿Por qué? Porque es culpable de juicio delante de Dios. Porque el hombre es malo por naturaleza, el hombre es depravado por naturaleza por causa del pecado. Y saben, nacemos como enemigos de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces el hombre por sí no puede tener salvación, no tiene esa capacidad para tener salvación. Por eso necesita de un Salvador, necesita de una justificación. ¿Y qué es la justificación? Lo podemos definir de esta manera. Es muy importante que pongamos atención a esto. La justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Dios declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece. Qué maravilloso es la justificación. Y no solo eso, sino que nos declara justos ante los ojos de Dios.
Justificar como término jurídico significa absolver, o sea, declarar justo a alguien que es culpable y proporcionar sentencia favorable en el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando somos justificados por Dios, Él ya pagó. No necesitamos pagar nada nosotros. Él nos justifica del pecado. Su extensión como término teológico es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, su muerte y su resurrección. Necesitamos ser justificados. El hombre por naturaleza no puede justificarse delante de Dios. Tiene que haber alguien que pague por ello. Y en este caso lo hizo el Señor Jesucristo. Y nuestro punto número 1 es: somos justificados únicamente por la gracia de Dios. Hay 4 principios importantes acerca de lo que es la justificación. La justificación que Dios da al hombre es instantánea, no es gradual. Cuando Dios me justifica, cuando Dios justifica a todo aquel que cree en Jesucristo, es inmediato, es instantáneo. Número 2, es una realidad objetiva, no subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo sientes o no lo sientes, Dios nos declara justos a través de Jesucristo. Número 3, es imputada o acreditada. ¿Qué quiere decir esto? El justo por los injustos. Y número 4, es únicamente por fe, no por obras. No por obras. Por fe, dice Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Nadie puede obtener la justificación por obras. La justificación viene únicamente por la gracia de Dios, no en base al mérito alguno que podamos tener. No es porque yo me porto muy bien, no es porque yo hago buenas obras, no es porque yo soy muy inteligente y yo puedo alcanzar esa salvación, no es por ello, no es por obras, sino es gracia de Dios que es derramada sobre este mundo. Y gracia significa favor o bondad no ganada ni merecida. No ganada ni merecida, la gracia de Dios. La gracia es un don de Dios. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Cuando Dios da la gracia, no hay ningún cambio, no le hace falta nada ni le sobra nada. Es perfecta. Juan 1:17 dice, la ley fue dada por medio de Moisés por la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Dios es el dador de la gracia. Dios es el dador de la gracia. Y algo muy importante y muy interesante que necesitamos conocer es que hay gracia común y hay gracia salvadora. Todas las personas sin excepción experimentan la gracia común. La gracia común, la gracia que Dios derrama sobre este mundo, que puede disfrutar todas las personas, todos aquellos que no conocen inclusive al Señor Jesucristo. La gracia común no imparte perdón de pecados ni regenera los corazones incrédulos. La gracia común no puede conducir a las personas a la salvación. Dios provee al menos 3 beneficios a toda la población del mundo, a través de todas las generaciones, a todo el hombre. Dios le proporciona la gracia común. Hay 3 beneficios. El primero, refrena temporalmente el pecado. La gracia permite que el hombre entienda la diferencia entre el bien y el mal. ¿Qué significa esto? Si no hubiera la gracia común de parte de Dios para este mundo en general, sería algo terrible. Sería algo mucho peor que Sodoma y Gomorra. Pero por la gracia de Dios que frena el pecado, que frena la maldad, que frena la perversidad del hombre,
permite Dios que esa gracia frene toda esta situación. El gobierno civil que mantiene el orden en la sociedad. Por medio de los gobiernos se determina lo bueno y lo malo. Aunque sabemos que nuestros gobiernos muchas veces son corruptos, pero determinan qué está bien y qué está mal. Hay algo que frena y esa es la gracia común que Dios da para el hombre. En segundo lugar, la gracia común permite que los incrédulos disfruten de la belleza y la bondad en esta vida. ¿Cómo es esto? Todo lo creado por Dios, su naturaleza preciosa que Dios hizo para que el hombre lo pudiera disfrutar, esa es gracia común, todo el hombre lo puede disfrutar. Lo que comemos con una delicia, las comidas favoritas que disfrutamos, los postres tan deliciosos que podemos disfrutar, es gracia de Dios. La convivencia con nuestras familias o la convivencia que tienen las familias, las personas, la relación entre amigos, relaciones inclusive de mucha gente de un país a otro país, todo eso es gracia de Dios, es gracia común que Dios derrama sobre este mundo. La belleza terrenal, cada momento, cada parte saludable de nosotros que vivimos, solo es posible por la provisión de Dios, por su gracia, y el mundo disfruta esta gracia. Y en tercer lugar, la gracia común permite que los pecadores tengan el tiempo para escuchar el Evangelio, para que puedan sentirse motivados al arrepentimiento. La gracia divina que también Dios da es distinta a la gracia. Es una gracia especial, es una gracia salvadora, por la cual Dios rescata a sus elegidos del castigo y del poder del pecado. La gracia divina es un don de Dios. ¿Qué significa es un don de Dios? Es algo que nos da gratuitamente. La gracia divina es dada por Dios. Dice Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. También la gracia divina es a través de nuestro Señor Jesucristo, es un don de Cristo. Juan 1:17 dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. También es un don del Espíritu Santo, la gracia divina, la gracia salvadora. Y ahorita vamos a ver características de la gracia salvadora. Pero dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, un espíritu de gracia y de súplica. Vemos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, dan esa gracia divina. Y esa gracia es abundante, esa gracia es soberana, esa gracia es rica y esa gracia es suficiente. No le hace absolutamente nada, como dice 2 de Corintios 12:9. El evangelio que nosotros compartimos es gracia divina, es una manifestación de la gracia divina. El evangelio, las buenas nuevas de salvación, es un regalo de Dios, es gracia divina. Hechos 20:24 dice, sin embargo no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Testimonio del evangelio de la gracia de Dios, la gracia divina. La gracia que justifica al hombre de pecado. Es importante que conozcamos estas verdades espirituales, estas verdades bíblicas. Si hemos creído en Jesucristo, es importante que sepamos que la gracia divina es la fuente de la elección. Es algo maravilloso, cómo Dios tiene el control de todas las cosas, cómo Dios da su gracia común, cómo Dios da la gracia divina y cómo somos elegidos para Dios, somos justificados para Dios. Dios nos da la fe, nos da el perdón de pecados, nos da la salvación. Y no solo ello, sino que tenemos la esperanza
de que estaremos con Él eternamente, porque Dios nos lo promete así en su palabra. Es algo maravilloso que necesitamos reflexionar acerca de esta gracia de Dios. Muchas veces nada más escuchamos, pues sí, la gracia de Dios, somos salvos porque por gracia somos salvos y no alcanzamos a dimensionar lo hermoso que Dios da en su doctrina de la salvación que viene dentro de la gracia divina. Todos los que hemos creído en Cristo, si tú has creído en Jesucristo, esto te debe interesar muchísimo. Porque si hemos creído en Jesucristo, somos herederos de la gracia divina. Dios nos hace herederos de esa gracia divina. Estamos bajo la gracia de Dios. Romanos 6:14 nos lo dice. Y no solo eso, sino que aparte de que Dios nos da su gracia divina, nos da dones donde podamos desarrollarlos. Son únicos, a nadie más se los da, más que a aquellos que han creído en Jesucristo. Debemos estar firmes en la gracia de Dios. Debemos crecer en la gracia de Dios. 2 de Pedro 3:18. Debemos hablar palabras de gracia. Es importante que valoremos la gracia de Dios. Que disfrutemos de esa gracia de Dios. Esto es disfrutar la gracia de Dios, el conocer las verdades bíblicas acerca de lo que Dios preparó para sus hijos, para todo aquel que en Él cree. Es importante, hermanos, que abracemos esa gracia de Dios. Cuando vamos conociendo estas verdades, vamos viendo que Dios es verdaderamente increíble, maravilloso, poderoso, amoroso. Y eso nos debe motivar más a no pecar, al ver esa gracia maravillosa derramada de Dios para con nosotros. Punto número 2. Somos justificados únicamente por el arrepentimiento. La primera palabra del Evangelio no es amor, como mucha gente predica, ¿no? La primera palabra del Evangelio no es amor, no es ni siquiera gracia la primera palabra del Evangelio. Es arrepentimiento. Del libro de Mateo al libro de Apocalipsis, el arrepentimiento es un tema urgente, indispensable, dice Richard Owen. Y saben, hermanos, el arrepentimiento es un don de Dios. El hombre, el ser humano, no tiene la facultad de decir, yo me arrepiento cuando yo quiera. Yo me puedo arrepentir. Ya veré el momento en que yo tenga esa facultad y ese poder, esa necesidad para yo poderme arrepentir. No, eso no es verdad. El hombre no tiene la capacidad de arrepentirse como lo enseña la Escritura. Porque el arrepentimiento también es un don de Dios. Es Dios quien da el arrepentimiento. Vemos cómo esta doctrina de la salvación Dios nos la entrega completa. Sin embargo, el hombre es responsable de creer y arrepentirse. Dios no va a creer por mí ni se va a arrepentir por mí. ¿Cómo sabemos cuando nosotros verdaderamente nos hemos arrepentido? Porque creemos en Cristo, porque creemos en su palabra, porque creemos en la verdad. Dice Hebreos 11:18, al oír estas cosas se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Dios también ha dado a los gentiles, a todos aquellos que no son judíos, les ha dado arrepentimiento para vida. ¿Qué significa esto? Lo que nos dice Efesios capítulo 1 y capítulo 2, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El único que puede dar gracia divina y arrepentimiento es Dios, es Jesucristo. El arrepentimiento es necesario para el perdón de pecados. Es importantísimo el arrepentimiento.
Y estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, que el arrepentimiento aún es un don de Dios. Dios nos da la capacidad de podernos arrepentir. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay una conversión. Cuando hay un genuino arrepentimiento, que es el don de Dios, que Dios nos lo da, hay una verdadera, es cuando verdaderamente creemos. Y dice Hechos 3:19, por tanto arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. De modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Entonces vemos cómo Dios llama al arrepentimiento. Dios llama a que su pueblo en el Antiguo Testamento se arrepintiera. ¿De qué? Del pecado que ofende a Dios. El hombre tiene que arrepentirse porque está ofendiendo a Dios con su pecado. Como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos también continuamente recordarnos el Evangelio y arrepentirnos cuando fallamos delante de Dios. Eso hace el Espíritu de Dios, nos lleva a Dios a arrepentirnos. Dios llama al arrepentimiento a su pueblo, al pueblo de Israel. Lo llamaba al arrepentimiento. Dice Ezequiel 18:30 al 32, dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor Jehová, arrepentíos y volved de todas vuestras transgresiones para que la iniquidad no sea causa de tropiezo. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones que habéis cometido y adquirid un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habréis de morir, oh casa de Israel? Ciertamente yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Arrepentíos y vivid. Dios llamaba al arrepentimiento a su pueblo. Hoy en día Dios, el Señor Jesucristo, llama al arrepentimiento. El Señor Jesucristo llama al arrepentimiento. Dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz primeras obras, de lo contrario yo vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Entonces vemos cómo la doctrina de la salvación, cómo la doctrina de la justificación nos llama al arrepentimiento y es un don de Dios para todo aquel que en Él cree. Dios llama al arrepentimiento, Jesucristo llama al arrepentimiento. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista empezaba a predicar? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Predicaba el arrepentimiento también. Ahí lo podemos ver en Mateo capítulo 3. Los apóstoles llamaban al arrepentimiento. Lo podemos ver en todo el libro de Hechos. Sin embargo, hay arrepentimiento falso. ¿Cuántas personas no conocemos que dicen haberse arrepentido y es un arrepentimiento falso, que solo lleva al remordimiento? Hay personas que son sabias en su propia opinión, en su propia forma de pensar, y se arrepienten según ellos, y no es arrepentimiento, es solo remordimiento. ¿Y qué pasa con aquellas personas que son sabias en su propia opinión? Que no hacen caso a la palabra de Dios, que no hacen caso al Evangelio, que no hacen caso al llamado a la salvación, que no hacen caso al arrepentimiento. Dice Santiago 3:15 que su opinión humana es terrenal, animal y diabólica. No tiene que ver nada el arrepentimiento humano con el arrepentimiento que Dios da como un don. Y en la palabra de Dios tenemos ejemplos. Por ejemplo, el rey Saúl no se arrepintió verdaderamente, sino tuvo un remordimiento. Acab, lo podemos ver en Primera de Reyes 21-27. Judas es un claro ejemplo. Judas, la misma escritura nos dice en Mateo 27, versículos de 3 al 5, que tuvo un remordimiento. No fue un arrepentimiento genuino. No fue un verdadero arrepentimiento. Él tuvo un remordimiento, la conciencia lo redarguía. ¿Qué hizo
Judas dijo, pues voy a regresar las monedas. Pero no hubo un arrepentimiento, fue un remordimiento, es un falso arrepentimiento. Por eso es que es necesario que Dios intervenga con el ser humano, porque solamente lo que Dios da es verdadero, es limpio, es puro, es santo. ¿Qué produce el hombre, hermanos? Sin Cristo, falsedad. ¿Qué necesito para arrepentirme? ¿Qué necesito para arrepentirme? Si tú no te has arrepentido delante de Dios, no has sido genuino, no has sentido verdaderamente ese llamado, y hoy lo estás sintiendo, si sientes ese llamado, ¿qué necesito para arrepentirme? Reconocer principalmente que somos pecadores, que reconozcas que eres pecador. El pecado distancia de Dios. Cuando hay un reconocimiento y hay un dolor por nuestro pecado, cuando realmente nos afligimos y decimos, Señor, te he estado ofendiendo, Señor, mi pecado te ofende, mi pecado me separa de ti. Cuando hay verdaderamente ese reconocimiento, Dios está llamando al arrepentimiento. Hechos 2:37 dice, entonces cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Necesitamos arrepentirnos para que Dios perdone nuestros pecados. Y no nada más eso, según lo que dice Hechos 2:38, sino dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué necesito para arrepentirme? Creer en Jesucristo, creer en el Evangelio de Cristo, creer en la obra salvadora de Cristo, creer en la doctrina de la salvación, que somos justificados, que por su gracia somos justificados, por el don de la gracia y por el arrepentimiento que también Dios da, podemos creer y somos justificados delante de Dios. Mateo 1:15 dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Necesitamos creer en Jesucristo, en el Evangelio, solamente así. ¿Qué sucede cuando me arrepiento? Es algo maravilloso. Es algo que muchas veces como cristianos lo damos por hecho. Y mecánicamente llegamos a decir, cuando me arrepiento, pues Dios me perdona y ya tengo una comunión con Dios y se restablece la relación con Dios. Pero hermanos, de verdad, el arrepentimiento genuino causa primero un dolor por ofender a Dios, y después paz, nos da paz para con Dios. ¿Qué sucede cuando me arrepiento? Algo maravilloso. Obtenemos perdón de pecados. Nadie más en toda la historia de la humanidad, nadie más en todo el mundo puede perdonar pecados. Solamente Dios. Solamente Jesucristo, a través de su obra redentora, muerte y su resurrección. Obtenemos perdón de pecados, podemos descansar en Jesucristo. Es algo maravilloso. ¿Qué pasa cuando me arrepiento? Tengo salvación. La humanidad está condenada a la muerte, a la perdición, al infierno. Todos merecemos el infierno, todos merecemos ello por causa de nuestro pecado. Pero la maravillosa obra de Jesucristo nos salva, nos justifica, nos hace ver justos ante Dios. ¡Qué maravilla! ¿Qué pasa cuando me arrepiento? Dios nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo, como dice Ezequiel 18:30. ¿Qué pasa cuando me arrepiento? Cuando un verdadero arrepentimiento de parte de Dios para con nosotros,
nos da Dios conocimiento de la verdad. Se nos quita el velo de los ojos, nos da conocimiento de la verdad. Podemos entonces sí acercarnos a la palabra de Dios. Entonces sí podemos ir al Señor, sí podemos comprender sus doctrinas. Entonces sí nos interesa leer la Escritura, sí nos interesa alabar al Señor, engrandecer su nombre. Dice 2 Timoteo 2:25, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Y aparte de ello, Dios nos da vida eterna con Cristo. Vida eterna con Cristo. Algún día seremos glorificados. Dice Romanos 8:30 que a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Dice Lucas 15:7, os digo, del mismo modo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Esta fiesta no es en honor al pecador, sino en honor al Salvador. Qué maravilloso es nuestro Dios. Necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Necesitamos esta doctrina, hermanos, que quede bien cimentada en nuestra mente y nuestro corazón. Son doctrinas indispensables que como cristianos necesitamos conocer. Punto número 3. Somos justificados únicamente por la fe. Por la gracia, arrepentimiento y la fe. Y esto no es de vosotros. Ni la gracia, ni el arrepentimiento, ni la fe. Es un don de Dios. Nuestro pasaje en Romanos 3:25 dice, 25 y 26 dice, como demostración de justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la presencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesucristo. Para que sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesucristo. ¿Qué es la fe? Muchas veces las personas llegan a pensar, pues es creer. Y yo tengo fe y hay mucha gente que tiene fe en muchas cosas. Fe en piedras, fe en maderas, fe en el dinero, fe en tantas cosas. Pero de esa fe no habla la palabra de Dios. Dios habla de una fe, de un don que Dios da, que nadie más lo puede dar más que Dios. Dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No podemos ver a Dios físicamente, pero podemos ver a Dios a través de su bendita palabra. Podemos conocer a Dios a través de su palabra, cómo es. La fe en Cristo es un don de Dios, como nos dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la fe no es de nosotros. Es un don que Dios nos da. ¿Se dan cuenta cómo Dios tiene tan perfecta la obra salvadora? Es algo que debemos disfrutar como cristianos, hermanos. Cristo es el autor y consumador de la fe. La fe del ser humano no sirve para nada. No trasciende, se queda por los suelos. Solamente la fe que Jesucristo nos da, porque Él es el autor y consumador de la fe, podemos llegar a esa salvación. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A través de la fe podemos tener perdón de pecados. Fíjense cómo va la doctrina. La gracia dada por Dios, el arrepentimiento y la fe. Y saben, estas tres cosas son instantáneas. Son en el momento que Dios da
para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos disfrutar de la gracia de Dios. A través de la fe podemos tener el perdón de pecados, la justificación, la salvación, la santificación, vida espiritual, vida eterna. Podemos ser edificados, preservados, adoptados, tenemos acceso a Dios, somos coherederos con Cristo, tenemos herencia con Cristo, tenemos promesas espirituales, tenemos el don del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué impresionante es esta doctrina de la salvación! Y dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora entiendo por qué necesito la fe de Dios, porque mi fe no sirve de nada y no va a agradar a Dios. Pero la fe que Dios me da, puedo agradarle. Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan. Es Dios quien da la fe. Ahí se desvanecen algunas doctrinas que llegan a hablar y que llegan a decir que la salvación se pierde. No se puede perder. Cuando Dios nos da algo, no se puede perder. Es algo maravilloso de lo cual Dios hace. Imagínense, se pierde la gracia divina, se pierde el arrepentimiento y se pierde la fe. No es posible. Aquí vemos cómo esas doctrinas se desvanecen porque estudiamos la palabra de Dios, estudiamos la obra salvadora de Dios. La salvación no se pierde, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si la salvación se perdiera, entonces la justicia de Cristo no sería suficiente. Faltaría algo, y no falta absolutamente nada. Dios es soberano, pero el hombre es responsable también. El hombre no va a tener justificación delante de Dios y decir, Dios, es que yo no me dijeron nada, yo no sabía, yo no conocía. No va a haber justificación. Dios es soberano, el hombre es responsable. Debemos creer lo que la Biblia enseña, pero conforme lo dice la Biblia. No como muchas religiones hoy en día que enseñan cualquier cosa para que la gente la tenga entretenida. ¿Cómo puedo saber que yo tengo fe? ¿Cómo podemos saber? Porque le creemos a Cristo, le creemos a la palabra de Dios, porque hay un interés de parte de nosotros para las cosas de Dios, hay un compromiso de parte de nosotros para el Señor, para su iglesia. Nos interesa saber las doctrinas de la Biblia, nos interesa estar cerca de Dios, conocer más a Dios. Sabemos que podemos pecar, hermanos, pero el Espíritu Santo nos lleva a Dios. ¿Cómo puedes saber que tengo esa fe genuina? Por todo esto. ¿Qué pasa con las personas que en algún tiempo profesaron la fe y ahora no? ¿Has conocido a alguien que en algún tiempo decía, yo soy cristiano, y iba a reuniones de jóvenes, iba a conferencias y llegaba inclusive a participar en grupo de alabanza y estaba metido en las cosas de Dios supuestamente, y de repente ya no creo, ya no tiene fe? ¿Perdió su salvación? Por supuesto que no, nunca la tuvo. Primera de Juan 2:19 dice así: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Es importante, hermano, que haya sinceridad en nuestras vidas delante de Dios. Que podamos tener esa fe genuina delante de Dios. Podemos menguar nuestra fe, eso sí. Podemos entristecer al Espíritu, también nos lo enseña Efesios. Por eso es necesario que retomemos, mis hermanos, retomemos
estas doctrinas básicas y volvamos a gozarnos con nuestro Señor y decir, Señor, perdóname, aquí estoy, y regresar con nuestro Señor. No hay cristianos descarriados, hay personas que nunca han estado en el carril. Un verdadero cristiano jamás se podrá perder porque la justicia de Cristo está puesta en nuestra cuenta. Los malvados están privados de la fe. Dice 2 Tesalonicenses 3:2 que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y algo hermoso que podemos ver cuando estudiamos estas doctrinas, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que no soy yo el que se aferra al Padre o que me agarro de Él, sino es el Padre el que me tiene aferrado a mí, el que me sostiene, el que me cuida, el que me libera, el que está al pendiente de mí. No hay forma de que Dios nos suelte de la mano. No hay forma de que digamos, Dios ya me olvidó. No hay forma, porque Dios está presente. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos, habla en Gálatas, cuando anima a los hermanos y les dice estas palabras tan preciosas, como dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso podemos confiar en nuestro Señor, que nada nos va a separar de Él, ni esta pandemia, ni cualquier enfermedad nos va a separar del amor de Cristo, porque tenemos su gracia, porque tenemos el arrepentimiento y porque tenemos la fe, este don que Dios nos da, y Dios se aferra a nosotros, porque somos sus hijos. Pablo exclama que es imposible que algo nos separe de Cristo. Su muerte a nuestro favor es prueba de su amor inquebrantable. Nada impedirá su presencia constante con nosotros. Dios nos dice cuán grande es su amor para que nos sintamos bien, seguros en Él y no temamos. Dos grandes verdades importantes, impresionantes. Podemos disfrutar esto. ¡Qué maravilla! Dios nos ha declarado no culpables. Por tanto, nadie nos puede condenar. ¡Qué maravilla! Es una gran bendición. Dios nos justifica, nos declara no culpables. Yo ya pagué por ellos. Por tanto, nadie nos puede condenar. Cristo ha resucitado, por tanto, no hay nada que nos pueda separar de Él. Absolutamente nada. Es de gran bendición el poder conocer estas doctrinas, hermanos. Por favor, síganlas viendo, síganlas estudiando, síganlas meditando en sus corazones. Y yo en esta mañana te quiero dejar dos preguntas. Quiero que tú mismo te las contestes. Dos preguntas importantes. ¿Cómo afecta la salvación en tu vida? Hoy en día, ¿cómo afecta esta doctrina de la salvación en tu vida? ¿Cómo estás reaccionando ante estas grandes verdades de Dios? El saber que Dios está presente, que Dios está con nosotros, que Dios no nos deja, que Dios se aferra a nosotros, que somos ovejas de Dios, como dice Juan. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y la siguiente pregunta es, ¿qué estoy haciendo con esta salvación tan grande? ¿Qué estoy haciendo con esta salvación tan grande? Es algo que necesitamos analizar cada uno de nosotros. Necesitamos gozarnos con la palabra de Dios. Mis hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga. Hola iglesia, ¿cómo están? Muy buenos días, Dios les bendiga. Ya estamos en este tiempo de afirmar la verdad que nos ha sido predicada por medio de nuestro hermano Hugo.
Gracias a Dios por su vida y bueno, tenemos este tiempo para que nosotros podamos seguir afirmando esta verdad en nuestros corazones y recordar por qué estamos aquí, qué es lo que nosotros somos como iglesia. Y creemos que Dios nos ha dado una visión, ser una iglesia que glorifica a Dios a través de la adoración genuina, a través de este amor y servicio a las personas, a través de el amor los unos para con los otros como iglesia. Esa es la manera en que nosotros lo hacemos. Tú puedes verlo a través de este proceso, a través de estas verdades que aparecen en la pantalla. Y queremos recordarte que como iglesia nosotros estamos enfocados que en nuestra semana, en nuestra vida, el Señor sea real en nuestros corazones y su evangelio se vuelva cada vez más precioso y lo anhelemos más en nuestras vidas. Por eso, en la semana, conéctate durante la semana, conéctate a este tiempo de oración de iglesia, este tiempo de oración en conjunto. Y también en los jueves de estudio tenemos estos estudios acerca de los hábitos de gracia y cómo estos nos conectan con el Señor y nos conectan con otros. Y estamos viendo una parte muy importante, espero que no te la pierdas, este jueves a las 8:30 de la noche. Y también tenemos algo muy especial. El día 24 de este mes de abril estaremos transmitiendo la marcha, esta 10ª marcha por la vida de manera digital. Y esta marcha nos habla acerca de la importancia que nosotros le damos a la vida, que nosotros estamos en contra de la manera en que otros piensan acerca de la vida de un bebé que está formándose en el vientre de una madre. Nosotros creemos en la vida y la manera de expresarlo, en la manera en que nosotros también podemos dar testimonio de ello es a través de lo que se está haciendo en esta 10ª marcha por la vida. Y para nuestros pequeñitos en casa, espero que se preparen porque tenemos una gran función. Esta función se dará el 1 de mayo a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche. Espero que estén emocionados y se preparen para recibir más noticias con respecto a este campamento virtual. No se lo pierdan. Estaremos conectándonos este 1 de mayo para disfrutar juntos un tiempo de enseñanza y también de mucha diversión. No se pierdan esta función. Mis hermanos, creemos que la palabra de Dios nos enseña en su palabra cuál es nuestro corazón y hacia dónde lo está guiando el Señor. Y el Señor nos guía al entendimiento de que todas las cosas le pertenecen, que todas las cosas son suyas. ¿Recuerdas las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento? Todos esos animalitos. La palabra de Dios nos dice que de Dios son todos los animales. Entonces tú y yo ofrendamos de lo que Dios nos da. Y espero que nosotros recordemos, y si tú puedes en este momento estar haciendo este proceso de hacer tu donativo. Si tú quieres más información, por favor contacta a nuestro hermano José Luis y no te pierdas esta bendición de dar al Señor, esta amorosa obediencia que se refleja a través de lo que nosotros vamos comprendiendo y entendiendo de la palabra de Dios. Vamos a orar por ello y que Dios nos siga preparando y ayudando y equipando para este nuevo comienzo, esta etapa en nuestra iglesia, de regresar y conectarnos y servir con toda pasión y amor a nuestro Dios. Señor y Dios, en esta mañana te damos gracias porque la oportunidad que nos has dado de conectarnos, Señor, ha sido muy hermosa. Especialmente porque tú habitas en nuestras vidas, tú habitas en nuestros corazones. Y tú estás transformándonos, Señor, tú estás renovando nuestro entendimiento, la manera en cómo vemos este mundo, la manera en cómo entendemos las cosas y también, Señor, en la manera en cómo respondemos a las situaciones que están a nuestro alrededor. Oh Dios, gracias porque sé que en este momento tú, Dios, estás obrando en los corazones de mis hermanos y estás obrando en mi corazón, en el corazón, Señor, de dar, de servir,
de apoyar, de equiparnos, Señor, para el avance de tu reino. Tú estás estableciendo tu reino. Señor, tú estás obrando en este tiempo. Y esperamos ese día glorioso en que tú vengas, Señor, porque tú vendrás con poder y gran gloria. Y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Oh Dios, gracias por esta gran promesa, porque sabemos que esta tierra, todas estas cosas pasarán, mas tu palabra no pasarán. Y para nosotros está reservada ese cielo nuevo y tierra nueva. Gracias, Dios, por tu bondad en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por conectarse. Estamos comunicándonos a través de nuestras redes sociales y que esto sea de gran bendición para ustedes y para nosotros. No se pierdan este tiempo. Que Dios les bendiga. Excelente semana.